una reposición de caja chica, nosotros tenemos dos opciones. Primero, tenemos la opción de pago múltiples documentos por pagar, reposición caja chica, que es la opción en efectivo. Es decir, yo aquí voy a hacer mi reposición de caja chica. Obviamente, esta reposición es con una caja efectivo, ¿no? Es decir, yo voy aquí a seleccionar los documentos que son o que yo ingresé previamente exclusivos para lo que tiene que ver con la caja chica, ¿no? Es decir, aquí digo documentos de caja chica para que la pantalla solamente me muestre los vales de caja o los documentos que yo he ingresado con este parámetro de documentos de caja chica, ¿no? Aquí voy a poner la fecha actual, ¿verdad? Que yo voy a hacer la reposición. Ahora, yo aquí escojo el documento o escojo los documentos que tienen que ver con la reposición de la caja chica, ¿verdad? Y aquí lo que hago es generar un documento o generar la reposición de la caja chica, ¿ok? Entonces, aquí el documento me dice, la pantalla o la opción me dice que confirme la caja chica con la que deseo cruzar. Yo le pongo OK y me va a salir el comprobante de reposición de la caja chica. Ahora, he cancelado este proceso para indicarles que existe el otro método o la otra opción de reposición de caja chica cuando vamos a hacerlo ya emitiendo el cheque de una vez, ¿verdad? Ya que este proceso es netamente eh, en dos partes, ¿no? Es decir, yo hago la reposición de la caja chica en esta opción a nivel de la caja efectivo, pero en lo posterior yo tendría que venir, emitir un cheque, ¿verdad? Y digo aquí reposición de la caja chica. ¿Ok? Escojo mi número de cheque, no le pongo proveedor, sino va a ser un beneficiario. Aquí voy a poner el valor de la reposición, ¿verdad? Y aquí a lo que se me contabiliza, yo tengo que poner la contrapartida que sería caja administración, ¿verdad? Entonces ahí yo he hecho ya una reposición de caja chica con dos procesos, ¿no? Es decir, el primero con la reposición y la cancelación de las facturas en efectivo y el segundo paso haciendo la impresión de reposición del cheque, ¿ok? Ahora, existe la parte más sencilla o hacer este proceso en una sola opción. Segunda opción para hacer una justificación o una parte más simple o más simplificada o sencilla para hacer una justificación de la caja chica, la encontramos en bancos, transacciones, pagos múltiples, documentos por pagar, REP, caja chicas, es decir, reposición de caja chica. Aquí nosotros vamos a ingresar todos los tipos de gasto. Aquí tenemos el indicador que actualmente nos pide en las pantallas de ingreso de documentos por pagar. Aquí le voy a dejar que sean todos o yo puedo indicar que solamente sea de caja chica, ¿verdad? Aquí voy a decir que voy a emitir un cheque. Todos los proveedores significa que indiferente del proveedor del documento, indiferente del proveedor me debe cargar. ¿A qué cuenta bancaria? Presiono F9 o la flechita roja. ¿A qué cuenta bancaria? ¿Desde qué cuenta bancaria voy a emitir el cheque? El rango de fecha que me va a mostrar la factura. El beneficiario, ¿verdad? Me indica el siguiente número de cheque, sin embargo, yo puedo cambiar según el cheque que tenga físicamente en mis manos, ¿verdad? Entonces, aquí la fecha de pago va a ser la fecha de hoy que yo le ponga o la fecha que usted desee hacer la justificación de la caja chica, no hay problema, usted le puede cambiar la fecha. Aquí damos Enter y nos aparece todos los documentos que son para el tema de la caja chica. Entonces yo aquí puedo seleccionar, es decir, yo puedo decir, voy a seleccionar estos tres documentos que tienen que ver con la reposición de la caja chica, ¿verdad? Entonces el siguiente paso es presionar el botón que dice generar reposición de caja, ¿sí? Yo voy a poner OK, ¿sí? Me dice asegúrese del siguiente cheque del número de cheque, que es el que yo ingresé. ¿Ok? Me pide el número de cuenta bancaria que lo confirme. Transacción grabada satisfactoriamente. Dice se creó un comprobante de pago y aquí automáticamente me genera el cheque
para la justificación de la caja chica. Aquí en este comprobante en PDF, en el browser, me brinda el sistema aquí el formato para imprimir el cheque, es decir, ingresar el cheque vacío a la impresora y poder imprimirlo, el comprobante de banco, que es el comprobante de egreso, con el total del cheque por la reposición, ¿sí? El diferente asiento contable, dependiendo de cuántos documentos se haya justificado, aquí el asiento contable obviamente va a crecer. Y acá abajo le dice cuáles son las facturas o los documentos que se emitieron por ese cheque, ¿no? Es decir, cuáles facturas fue las que justificó este cheque, ¿no? Aquí la glosa o el concepto es bastante amplio porque le dice cuáles son los números de facturas que está ingresando o que está dando de baja en este comprobante, ¿no? Entonces, básicamente, en esta opción, nosotros podemos hacer la justificación de la caja chica, ¿verdad? Bancos, pagos múltiples, caja chica. Aquí tenemos dos opciones, para emitir cheque o para emitir nota de débito, que es comúnmente llamada como transferencia, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos hacer un cheque o una nota de débito local, que es transferencia. ¿Ok?